Muy bien, buenos días chicos. Vamos a empezar con nuestra clase de lenguaje y comunicación. Y en este día vamos a empezar con el segundo módulo. Vamos a empezar con los tipos de textos que tenemos. Y se divide en textos continuos y discontinuos, la primera parte de lo que vamos a ver. Y en este caso de los textos continuos y discontinuos, vamos a empezar por los discontinuos, porque es el proyecto individual que les va a tocar para que ya tengan una idea de cómo se va a hacer. Y nuestra próxima clase veremos, bueno, la próxima semana veremos textos continuos, que es la base para realizar su proyecto colaborativo. ¿Ustedes sabían que existen dos tipos de textos en sus clasificaciones, que tenemos textos continuos y discontinuos? Y que los utilizamos muy constantemente. Les explico así de manera general y después ya les doy las definiciones. Cuando hablamos acerca de los textos continuos, son todos aquellos que utilizamos de manera corrida, que lo utilizamos a través de oraciones y con esas oraciones formamos párrafos. Y tenemos los textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos. Todo lo que se escribe de corrido se le llama texto continuo, porque son continuos, porque se escribe continuamente la información de manera corrida. Cuando tenemos los textos discontinuos, son aquellos que tenemos en esquemas, en diagramas, que la información se da, digamos, de manera fragmentada, que no se escribe todo de corrido. Y ahí tenemos todos los esquemas, los mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, las tablas, los esquemas, las infografías, los carteles. Todo lo que no se escribe de corrido va a ser texto discontinuo. Así es que dentro de los continuos tenemos el narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo, y todo lo demás se nos va a los textos discontinuos. Generalmente estaríamos empezando por los textos continuos, pero como ese va a ser para el colaborativo, pero nos interesa más el individual porque es el primero, vamos a empezar con esto. De todas maneras, el orden no se ve afectado porque son textos independientes. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno, es que estoy anotando aquí, si me ven, no estoy distraída, estoy anotando a los que se acaban de integrar aquí en con cámara encendida. Muy bien, voy a compartirles documento para que podamos tener aquí la información. Ambris, ya vi aquí tu. Sí, sí, no hay ningún problema, nada más que cuando pregunte algo como a media clase, contéstame para saber que sigues ahí presente, por favor. Sí, claro, profesora. Gracias. Vamos a empezar aquí con los textos discontinuos y les voy a dar las definiciones y les voy a ir explicando cada uno de los tipos que tenemos aquí. Entonces, por favor, en su cuaderno anotan la fecha 30 de agosto 2021 y el tema textos discontinuos. Anotan. Son todos aquellos que se realizan. Son todos aquellos que se realizan en forma gráfica y no lineal, que se realizan en forma gráfica y no lineal. Como en los siguientes casos. Número 1. Y no importa el orden, muchachos, no es porque aquí no es porque tengamos aquí, no es porque tengamos primero aquí a los cuadros y gráficos que sean los más importantes, no importa el orden, todos son igualmente importantes. Número 1, cuadros y gráficos.
dos puntos y seguido. Son representaciones gráficas de datos. Punto y seguido. Se emplean en la argumentación científica. Y también en publicaciones periódicas. Y también en publicaciones periódicas. Para presentar visualmente información pública, numérica y tabular. Visualmente, información pública, numérica y tabular. Punto. Muy bien, aquí tenemos estos ejemplos donde tenemos los cuadros y las gráficas. En este caso, muchachos, pues no lo van a poder dibujar. En su libro, quienes tienen libro, en el módulo 2, empieza ahí, busquen textos discontinuos y traen algunos ejemplos. Aquí se los estoy presentando para que todos los vean. De todas maneras, para quien guste, este documento se los voy a dejar en el tablón de Classroom, porque si alguno quiere pues bajar información o no alcanzó a copiar todo, se los dejo. Si no, si ya tienen aquí su apunte, no es necesario que hagan nada con él. Aquí vemos en estas gráficas, que se llama esta gráfica o barra de pastel, por la forma que tiene, que es para dar, los cuadros y gráficos es para dar sustento, para sacar porcentajes. Ustedes han visto esto, sobre todo este que se llama de barras, lo han visto en la televisión ahora que se habla del coronavirus, cuando dice cómo va aumentando, cómo va decreciendo, por ejemplo, empezó poquito y fue aumentando, llegamos a un momento en donde quedó así estable y después fue disminuyendo y otra vez con nuestra tercera ola de COVID vamos en aumento y así ya nos están anticipando que vamos a llegar todavía a una cuarta ola de COVID. Entonces, esto se utiliza para ir marcando porcentajes, si son de ventas, son de publicaciones, para lo que se quiera, pero sirve para dar información visual, sobre todo de carácter numérico. Por ejemplo, aquí diría alumnos aprobados, 71%, alumnos reprobados, 29%. O quienes han entregado proyectos, quienes no lo han entregado, se puede utilizar para cualquier temática. ¿Sí queda clara esta parte, muchachos? ¿Sí? Entonces, número 2, tablas. Son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Punto y seguido. Aquí. Las más comunes son los cuadros comparativos y los de doble entrada. Son los cuadros comparativos y los de doble entrada. Punto. Muy bien, muchachos. Entonces, cuando hablamos de filas y columnas, es los que van de manera horizontal, de manera vertical, dando la información. Son diferentes. No es lo mismo un cuadro comparativo que una tabla de doble entrada. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla comparativa. Calor, temperatura. No es lo mismo calor que temperatura y todo lo que es de calor va en un lado. Lo que es de temperatura va en el otro y eso es comparativa. Se están comparando, se están poniendo las características de estos dos elementos. A diferencia de esta que es un cuadro de doble entrada. ¿Por qué se le llama de doble entrada? Porque tiene información de manera horizontal y tiene información de manera vertical. En este ejemplo nos dice aspectos a comparar. ¿Qué se va a comparar entre la Tierra y Marte?
La ubicación dentro del sistema solar, su composición, la estructura planetaria, presencia del agua y el tamaño. Y entonces aquí ya vamos a tener la Tierra, es el tercer planeta en el sistema solar, Marte, el cuarto planeta en el sistema solar. Y se nos va dando aquí la información. Por eso se llama de doble entrada, porque tenemos elementos, en este caso la Tierra y Marte, de manera horizontal, y los aspectos a comparar de manera vertical. Es diferente a esto, que arriba se pone de qué vamos a hablar y todo lo que tiene que ver de cada uno de ellos de manera vertical. Esta es la diferencia. Si queremos información más amplia, pues entonces va a ser de esto. Dentro de los textos discontinuos, las tablas son aquellas donde puede llevar mayor información, porque generalmente los textos discontinuos son información muy reducida, tenemos que sintetizar mucho, sacar solamente las palabras clave para poder expresar en este tipo de textos. Si queremos ser amplios, se tiene que ocupar o un cuadro de doble entrada o una tabla comparativa porque sí permite mucha información. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Número 3, diagramas. Son imágenes que suelen acompañar a las descripciones técnicas. Son imágenes que suelen acompañar a las descripciones técnicas. Coma, para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico, o acompañar a los textos expositivos e instructivos, o acompañar a los textos expositivos e instructivos. Punto. Cuando hablamos acerca de los diagramas, pues son imágenes muy sencillas, instrucciones, flechas, o como en esto, hay textos, hay lugares donde se ocupan más. Por ejemplo, en nuestra materia no es tan necesario. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de anatomía, de biología? Ahorita me parece que ustedes llevan biología, ¿verdad? ¿O ya llevaron? Contéstenme. Ya Sí, llevamos el biología. semestre pasado. Bueno, en el semestre pasado. Tenían en su libro de biología muchos esquemas de este tipo, muchos diagramas, porque imagínense que les estuvieran hablando del sistema óseo y les hablaran del hueso, del cúbito, de la tibia y demás, y no supieran dónde se encuentra. Entonces les ponen el esquema y les van señalando. En las partes del cerebro también, o en el aparato digestivo, cualquiera de los temas que vieran, van acompañados de una imagen donde trae esta información para que les diga qué es eso que ustedes están viendo. Porque si nada más se los dicen con pura explicación en párrafos, pues sería poco probable que nos lo aprendiéramos. Tiene que estar siendo señalado. Aquí como otro ejemplo tenemos las partes externas del águila, el ojo, las plumas, y así cada uno, el plumón, que no es lo mismo que el ala, y vamos viendo qué partes componen la estructura externa de un águila. Esto es un esquema, esto es un diagrama, y cuando les dicen cómo armar, por ejemplo, una computadora o cómo instalar algún aparato, pues siempre vienen los diagramas para que vean qué parte se une con qué otra y quede armado de manera correcta. Eso es un diagrama. Mapas. Siguiente, número 4, mapas. Muy bien, son textos que muestran las relaciones geográficas. Son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Punto y ¿Las seguido. relaciones qué, profe? Geográficas entre distintos lugares. Punto y seguido. Hay numerosas clases de mapas.
como los de carretera, coma, de orografía o hidrografía, entre otros. Los de orografía e hidrografía, entre otros. Muy bien, pues los mapas son estas imágenes que generalmente conocemos como geográficos, donde tenemos, por ejemplo, un planisferio, donde está el continente africano, el europeo, el americano, qué países lo conforman, pero también existen los de carretera y son muchas líneas los que nos llevan de la Ciudad de México, que nos van a llevar hasta Cancún o nos van a llevar hasta Mexicali. Vemos aquí también otro tipo de mapas. ¿Alguien identifica de qué tipo es este ejemplo? Estos temas tienen rayitas. El pánuco, nazas, balsas, ¿no? Este se llama mapa hidrográfico. Hidro quiere decir agua en griego. Son los mapas estos son los ríos más importantes que tenemos en nuestro país. Son los que nos surten de agua, por ejemplo, el Papaloapan, el Balsas, cuando dicen no va a haber agua en la Ciudad de México y en el estado porque va a haber reparaciones en el Balsas. Porque aquí por esta parte van a hacer alguna reparación, son los ríos más importantes que tenemos en nuestro país. Si se habla de orografía, orografía son las montañas, donde está la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y todo ello. Así que estos son los mapas y creo que no tenemos problema en identificarlos. Siguiente, formularios. Número 5, formularios. Son textos con estructura y formatos precisos. Son textos con estructura y formatos precisos que instan al lector a responder preguntas según unas pautas específicas. Punto y seguido. Se emplean para recopilar datos. Se emplean para recopilar datos como en los formularios de Hacienda, coma, solicitud de empleo, etcétera. Bien, chicos, pues cuando hablamos de formularios, son formatos ya establecidos, siempre son los mismos para poder obtener información, la que requiera. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de Hacienda para el SAT, pues nos van a decir de qué mes a qué mes, dónde se trabaja, cuánto se gana, en qué se gasta, y son formatos. Esto mismo lo van, todos los contribuyentes lo tienen que llenar, no cambia de una persona a otra. Lo mismo, por ejemplo, cuando se tiene una solicitud de empleo. Ustedes pueden ir a comprar un formato en la papelería, porque siempre ya ven que cuando se solicita empleo, no sé si ustedes lo han hecho porque son muy chiquitos, pero si alguien dicen traer solicitud de empleo llena o ya elaborada, porque se les piden datos personales, su nombre, su dirección, su edad, a lo mejor cuáles son las cualidades, cuánto quieren ganar, qué horario tienen disponible, pero es el mismo formato para todos quienes quieran trabajar. Por lo tanto, los formatos siempre son los mismos para que todos den la información dependiendo qué es lo que se necesite como información para poder cubrir las necesidades de aquello que se los están solicitando. Muy bien, siguiente, número 6, infografía. Es una representación visual de los propios textos. Es una representación visual de los propios textos. Punto y coma. En ella intervienen descripciones,
coma, narraciones o interpretaciones presentadas de manera gráfica. Presentadas de manera gráfica. Punto. Muy bien, muchachos. Cuando hablamos acerca de la infografía es como un cartel. Nada más que lleva un poquito más de información. Este sería más un cartel que una infografía, pero van dentro del mismo grupo. Cuando nosotros tenemos combinada información textual con imágenes, se convierte en un cartel o en una infografía. Aunque si somos muy específicos, la infografía lleva mayor información que imágenes. Aquí no contamines el planeta, el mundo es de todos, no lo dañes, la Tierra es nuestro planeta, cuidarla es nuestro deber, cuida tu mundo. Y ponen imágenes de reciclaje, el mundo que está aquí ya bastante dañado, cómo las personas debemos amar y proteger a nuestro planeta. Y esto con esa información visual. La característica que tiene tanto el cartel como la infografía es que es impactante visualmente, que nos debe llamar la atención, por lo tanto se utilizan imágenes, se utilizan colores para que uno lo pueda leer. En los carteles tiene que llamar la atención de manera inmediata y lleva poca información. En las infografías es más detallado, lleva más información, aunque la información puede ser breve. Aquí tenemos este ejemplo, también es una infografía que nos habla de los terremotos, los 7 terremotos más devastadores. Y entonces, como ven, a diferencia de este, tiene imágenes, pero tiene mucha más información. Esto es una infografía. Así que el cartel lleva menos información escrita, la infografía lleva imágenes y un poco más de información escrita y se puede hacer absolutamente de cualquier tema. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Siguiente punto, mapa mental. Es un diagrama que presenta conceptos relacionados. Es un diagrama que presenta conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabra clave. A partir de un tema principal o palabra clave. Punto. El tema principal se ubica al centro y va encerrado. Y va encerrado. Coma. Las ideas deben ser muy breves y se colocan en forma circular. Y se colocan en forma circular. Siguiendo el orden de las manecillas del reloj. Siguiendo el orden de las manecillas del reloj. Punto y coma. Debe incluir conectores, entre paréntesis, líneas, cierran paréntesis, coma, imágenes y colores. Imágenes y colores. Punto final. Muy bien, cuando hablamos acerca del mapa mental, es una información bastante breve acerca de un tema en específico. Debe cumplir con ciertas características para que sea considerado un mapa mental. Para empezar, el tema va al centro y va encerrado.
como en este caso, como si fuese una estrella. Pueden encerrarlo en estrellas, en círculos, nubes, corazones, lo que sea, pero debe estar encerrado y estar al centro. Debe llevar conectores. Conectores son las líneas que parten del tema central hacia la información que uno va a poner. Deben utilizarse colores. Si quieren poner colores en cada una de las líneas, la información debe ser breve y debe estar acompañada con imágenes. No es necesario que cada una de las ideas tenga imágenes, pero sí que lleve imágenes, no importa que esta sí, esta no, una sí, o las que sean difíciles de dibujar o encontrar, o sean abstractas, no, pero las que sean concretas, sí vamos a tener que utilizarlas. Cuando nos dice que el tema va en la parte central y después se dan conforme a las manecillas de reloj, es porque las ideas se anotan en orden de importancia. Hay temas donde las ideas sí llevan un orden de importancia, pero si no las llevan, no importa dónde se coloquen, pero se tiene que empezar la primera idea, colocarla al centro, arriba al centro, y después continuar conforme las manecillas del reloj. De esa manera. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos colores, tenemos ideas cortas y tenemos también imágenes. Un mapa mental, ¿para qué nos sirve? Es agrega colores, concepto principal al centro. Nos está dando las características de lo que debe llevar un mapa mental. Aquí tenemos un ejemplo. Si hablamos del arte moderno, ¿cuál es el arte moderno? Pues tenemos algunos como el dadaísmo, fauvismo, cubismo, expresionismo, surrealismo, el pop art, postimpresionismo, el futurismo. Y aquí vamos a ver que tenemos nada más los conectores, la idea o aquí el tipo de arte y su imagen. Y ya con eso tenemos un mapa mental. Son muy específicos, muy breves. La información tiene que ser lo más breve posible. ¿De acuerdo, chicos? Entonces esto es forma radial o forma circular. Empezamos aquí y vamos poniendo las imágenes. Pueden poner esto y después un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de cubismo, ponemos cubismo, puedo poner Pablo Picasso y después de Pablo Picasso sí ya pongo la imagen. Pueden hacer algunas modificaciones. Siguiente, mapa conceptual. Es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico. Ayuda a entender un tema en específico. Coma, se estructuran jerárquicamente. Se estructuran jerárquicamente. Coma. Y utilizan conectores. Punto y seguido. La información debe ser breve y siempre va encerrada en una figura geométrica. Y siempre va encerrada en una figura geométrica. Punto. Bien, muchachos, aquí tenemos un ejemplo de un mapa conceptual. En el mapa conceptual nos dice que va en un orden jerárquico, es decir, de importancia. El tema central va arriba y se encierra. Debe haber conectores que son las líneas que los unan y los dividen, por ejemplo, aquí tema central, subtema, otro subtema, elementos o características y debe estar en ese orden. Aquí ya tenemos un ejemplo concreto. Un mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de conceptos, elementos de enlace. Y estos son los conectores, como ven, van encerrados, siempre tienen que estar encerrados en una figura geométrica, un cuadro, un rectángulo, un círculo, pero deben estar encerrados. Se caracteriza por su estructura, que debe ser jerárquica, su presentación siempre dentro de figuras geométricas. Jerárquico es en orden de importancia. Aquí tenemos otro ejemplo, tipos de texto. Pueden ser descriptivos, narrativos, argumentativos o expositivos, que son los tipos de textos continuos. El descriptivo prevalece en las características, en el narrativo relata acontecimientos,
tienen tiempo, tienen lugar, argumentativos, presenta razones a favor o en contra, expositivo, presenta una relación objetiva y neutral. Como ven, vamos dando las características de lo más importante hacia lo más específico o a los ejemplos. Esto es un mapa conceptual. Y por último, cuadro sinóptico. El último punto, cuadro sinóptico. También se conoce como esquema de llaves. Y es una forma visual de resumir, y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Punto. Aquí tenemos el ejemplo, muchachos, cómo se estructura. La idea general va del lado izquierdo de la llave. Puede ser en una llave así o una llave cuadrada como corchete, si es que no nos salen estas a la hora de realizarlo. Tiene que estar ideas principales, por ejemplo, si van a trabajar por capítulos, por temas, por párrafos, ideas complementarias y los detalles. Aquí tenemos un ejemplo en específico. Los estados del agua, el tema. Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. ¿Qué fue esto? Fueron las ideas principales de cada uno de ellos. Y después ya nos vamos a las características. Estado sólido, el hielo. Y el hielo lo podemos encontrar en nieves, glaciares, casquetes polares. Estado líquido, en mares y océanos, lagos, ríos. Estado gaseoso, nubes y vapor en el aire. Y ya tenemos nuestra información. Esta se acomoda de izquierda a derecha y también podemos ver, aquí es poca información, pero podemos hacerla más amplia. Así que esto es un esquema de llaves donde vamos a poner la información y ustedes observan aquí es la típica llave para los cuadros sinópticos, pero también lo podemos hacer de esta manera, con líneas solamente, pero llevan la misma estructura. El tema se encuentra al inicio del lado izquierdo y después las ideas principales, las características o ideas secundarias hasta llegar a los ejemplos. Estos son los tipos de textos discontinuos que vamos a ver. ¿Alguna duda al respecto, muchachos? ¿No? Como ven, todo esto ya lo conocían, pero no sabían que se llamaban de esa manera, ¿o no, muchachos? Ya los han trabajado en muchas materias. O sea, es típico que siempre trabajen, les pidan, hagan un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, pero quizá lo que no sabían es cómo se llamaba y ahora ya saben que los esquemas, todo tipo de esquemas, ¿cómo se llaman? Muchachos, ¿cómo se llaman todos los tipos de esquemas? Discontinuos. Textos discontinuos. Textos discontinuos y ya los tenemos aquí para que los conozcamos y podamos trabajar con ellos. Muchachos, para nuestra siguiente clase, bueno, las siguientes, la del miércoles y la del viernes, necesito que tengan a la mano su información de proyecto, porque con ella vamos a hacer en el cuaderno distintos tipos de esquemas para que después, el título, Jonathan, fue textos discontinuos, para que después, con ello ya teniendo la base, puedan hacer su proyecto individual, donde va a ser un esquema de tipo discontinuo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, por favor, no olviden tener a la mano la información. Puede ser incluso la información que ustedes ya obtuvieron, tanto para el proyecto individual como para el colaborativo. Pueden hacerlo, si lo pueden tener de manera impresa o ahí, donde lo puedan consultar para que trabajen de manera simultánea, estén viendo el texto y estén realizando su actividad, porque les pediré en las dos siguientes clases que realicen distintos tipos de esquemas de su proyecto. Entonces, si no lo tienen presente, pues les va a costar un poquito más de trabajo de localizar esas ideas. ¿De acuerdo, chicos? Bien, eso es todo por la clase de hoy. Si no tienen ninguna duda, aquí nos despedimos. ¿Seguros? ¿No hay duda del tema del día de hoy? Bueno, entonces eso es todo, muchachos. Que tengan un lindo día y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto, muchachos.
Hasta luego, profe. Bonito Hasta día. luego, Gracias. Bonito día. Igualmente, bye.